¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Ojalá estén todos joya. Y acá estamos nuevamente en otro video para hablar de otro manga. Un manga que la verdad que hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar. Y en este caso es Vendermeer, o mejor dicho, Wings of Vendermeer, las alas de Vendermeer, que es el primer manga de el autor de cabecera de este canal, que sería Mojiro Kito, autor de Narutaru, de Bokurano y de un trillón de mangas más. Pero lo particular, lo interesante y lo sorprendente, que ya me van a estar escuchando hablando de todo esto, es que esta es su primer obra publicada, su primer obra oficial, digamos, ya no de manera independiente. Lo cual es muy interesante, no solo para ver esta obra y analizarla con sus futuros trabajos que fue haciendo, sino también ver lo única que es en sí misma. Y les juro que cada vez que vuelvo a leer este manga, que son 8 capítulos, son 2 volúmenes, 2 tomos, como le digan, quedo totalmente fascinado. Y eso es lo que me sorprende, porque decís, si es el primer manga de un autor, bueno, probablemente tenga la vara un poco más baja, y la verdad que no. La verdad que incluso si me dicen esta es la única obra del autor en un mundo paralelo, yo creo que seguiría siendo fan de este autor, sería fan de su única obra. Bueno, a ese punto me llevan las alas de Vendermeer, y creo que es bastante interesante. Así que vamos a estar hablando un poco de la historia de este manga y también vamos a aprovechar justamente para hablar del autor, algunas de sus características, etcétera. Y bueno, divagar como siempre hago en estos videos. La obra salió entre 1996 y 1998, en los dos tomos esos, y tienen un trasfondo bastante parecido al de muchos autores de manga, si anduvieron por ahí leyendo historias, biografías o lo que sea, sabrán que muchos arrancaron sus carreras ganando algún concurso con algún capítulo. Y justamente esto mismo les pasó a este autor con el primer capítulo de esta obra. ¿Y de qué trata esta obra? Creo que la forma más sencilla de explicarlo es contando el primer capítulo, que se llama La mano derecha de Vendermeer, que nos muestra cómo llega a un pequeño pueblo un tren a vapor con un festival, con un circo, algo por el estilo. Así que ya nos podemos ir ubicando un poco en época. Y un chico joven ve a una chica con unas alas que parece ser parte de esta feria y quedan totalmente enamorados a primera vista. Luego, por azares del destino, ambos se encuentran y se presentan, siendo la chica Vendermeer y el chico Rey. Acá es cuando arrancan a conocerse mejor, a Rey se le rompe la moto, así que mientras empujan la carreta hablan un poco de sus impresiones y hablan de lo celoso que están el uno del otro con sus propias vidas, diciéndole Rey a Vendermeer que le gustaría viajar como ella lo hace y al mismo tiempo ella diciéndole medio misteriosamente que él es más libre que ella. Después de eso vemos un poco cómo funciona este circo que llegó al pueblo y también vemos que hay algo misterioso en Vendermeer, que no es hasta que en una noche el dueño del circo, que emana un aura muy perturbante, demuestra realmente de qué es lo que se trata. Bueno, y vemos finalmente que se trata de una especie de máquina o algo parecido. Cuando Rey ve esto, se enoja e intenta salvarla y el padre, que es como el dueño de la taberna, lo baja a golpes y hace que éste decida más tarde ir a rescatar a Vendermeer y escapar juntos. Finalmente, mientras están huyendo en moto, esta vuelve a averiarse, aunque esta vez no de manera tan natural, y descubren que están siendo perseguidos por el dueño del circo.
A todo esto, Vendermier se le acerca y este le dice que no solo que la ha traicionado, sino que ahora la va a liberar de este mundo despreciable, cortándole el brazo y encima diciendo que en cualquier momento puede construir otra. Rey, totalmente destruido por la situación, aunque Vendermier vuelve a levantarse, termina recibiendo también el mismo daño que ella y le cortan la mano. Y como si la situación no fuera muy terrible, el dueño del circo dice que todavía no es suficiente y que los va a seguir hasta el final de sus vidas. Después de esto nos cuentan cómo Rey despertó después de 4 días dormido, cómo su padre ya no le hablaba y cómo a futuro decide escapar del pueblo e irse a la ciudad y empezar a hacer negocios. Y más tarde, muchos años más tarde, nos muestran cómo Rey sigue buscando a este circo, cómo le dan información del paradero de este y vemos cómo en su mano derecha que se le habían cortado tiene la mano de Vendermier, mostrándonos cómo todavía no olvida ese suceso. Y así es como termina el primer capítulo. Raro de cojones, pero más allá de eso, una historia muy interesante. Y seguramente se preguntarán, bueno, ¿de qué trata el resto de capítulos? Como decía el dueño del circo, no es suficiente y los iba a seguir por el resto de sus vidas. Los siguientes capítulos van a ser todas historias de distintos contextos donde vamos a volver a ver, a veces bastante parecido, a veces bastante distinto, la misma dinámica. Estos dos personajes, un chico y una chica, una Vendermier, podríamos decir, intentando liberarse de alguna especie de destino, siendo la primera historia como una especie de introducción o marco que va a abarcar a todas las demás. Y los que conozcan un poco de este autor, por ahí sus obras más grandes, o por ahí los que ya lo hayan explorado, notarán en cualquiera de sus obras que la verdad que lo que más bien se le da es hacer pequeñas historias. Incluso sus mangas más largos se podrían decir Narutaru y Bokurano, que son pequeñas historias combinadas o enlazadas con algún hilo que abarca todas, pero que la verdad donde más muestra el potencial que tiene o que ha tenido este autor son en estos mangas. Y la verdad que yo disfruto mucho de las pequeñas historias de los autores, de los mangas más cortos, porque llegas a conocerlos mucho mejor. En cambio, cuando hacen una obra larga, generalmente no les da tiempo para hacer muchas otras y solo llegas a conocer una faceta del autor. Me parece que de esto hablé bastante en el primer video de Nertaru, pero sin duda es algo curioso. Y aunque es muy simple la primera historia y la verdad que los capítulos son de muy pocas páginas, unas 30 páginas más o menos, por comentar algunas de las cosas que me encantaron de este primer capítulo, tengan en cuenta que este manga lo leí como 1 millón de veces y cada vez que lo leo me quedo fascinado por cosas distintas. Me gusta mucho lo que dice Rey después de que su padre lo caga a trompadas, que dice, me trata como si estuviera muerto. Muy loco, es un manga viejo, es un manga con poco diálogo, con pocas cosas, la verdad. La verdad que los mangas antes eran muy austeros, a diferencia de ahora, eh, y quedas bastante hechizado con estas pequeñas cosas. Me trata como si estuviera muerto. Me gusta esa reacción del hijo al padre que no le deja de tener esta situación en la que Vendermier es tratada como un objeto. Es un objeto, es curioso eso, hay que seguir leyendo capítulos. Y este diálogo que dice algo así como, no, no digo que te pongas de mi lado, no le dice al padre ponete de mi lado o no ves que esto está mal, sino que es obvio que voy a reaccionar de alguna manera. No esperes que no reaccione de alguna manera. Por eso él me tratas como si estuviera muerto, como si yo no fuera a reaccionar, como si yo pudiera ver todo.
También otro diálogo que me encantó es cuando están escapando y Rey le confiesa a Vendermier que cuando la vio esperaba que lo llevara al mundo exterior, y ella pensaba lo mismo. Estas me parecieron algunas de las perlitas de este capítulo. Pero bueno, para seguir viendo el nivel que tiene este corto manga, hay que seguir leyendo los capítulos, ver cómo continúa esta historia, porque el final del primer capítulo fue muy trágico, la verdad. Y la tragedia se prolonga. Así que, sin duda alguna, tenemos que seguir viendo qué es lo que pasa. Y obviamente, como en todos los videos que hago y medio que es la intencionalidad principal de estos, es que lean las obras por su cuenta, que esto les sirva como enganche para ir a leerlas y tener una experiencia personal con ellas, y que después de última regresen al video y escuchen las boludeces que tengo para decir. Pero bueno, sea cualquiera el caso, vamos a continuar. Y antes de seguir con el segundo capítulo, que se llama Las alas blancas de Vendermier, vamos a ir ya comentando algunas de las inspiraciones que tuvo el autor para esta primera obra, o de lo poco que sabemos al respecto. Primero que nada vamos con el nombre Vendermier, que tal vez lo pronuncie mal en todo el video y lo siga pronunciando mal, pero bueno, perdónenme eso. Y es que el nombre está muy relacionado, como dice al final del primer capítulo, recordar el viento de octubre, con la Revolución Francesa. Y cómo durante la Revolución Francesa, entre tantos cambios, se quiso hasta cambiar el nombre de los meses. Y uno de esos nombres es Vendermier. Esto está bueno saberlo porque la Revolución Francesa, opiniones aparte, eh, es o se considera una época que tiene este significado de la emancipación, la liberación del individuo a las monarquías, los sistemas aristocráticos o la iglesia, que dan un poco lugar a el individualismo o a la libertad del individuo. Les dejo en la descripción probablemente un blog bastante viejo donde se hablan cosas del autor en japonés, pero que bueno, lo pueden traducir, donde se habla un poco de esto, se habla un poco de... no dice nada muy distinto a lo que dije, pero habla de las relaciones, al menos con los nombres que hay en este manga y esa época. Que hablando de esa época, no es la misma época en la que transcurre esta historia. Como podemos ver, es un poco más industrial y creo que se nota más en el capítulo 2, donde apenas empieza. No solo vemos una Vendermier algo distinta, sino que también vemos un aeroplano o un avión o una avioneta que casi se la pasa por encima. Y acá es cuando descubrimos no solamente que volvió este circo a algún poblado, sino también a nuestros dos personajes, tratándose esta vez de un aviador y de esta Vendermier curiosa que se ve un poco más reacia a hablar con este. Esta es otra de las cosas que me gusta tanto de este manga, que cada capítulo los personajes son bastante distintos y en este caso, ella le comenta que sus alas no son para volar, son para traer simpatía. Y él le preguntaba si ella estaba pensando saltar del lugar alto en el que estaba. En cualquier caso, el chabón se llama Will y la chabona nuevamente se llama Vendermier. Después de esto se van a hacer cosas, se quedan charlando un poco del trabajo de piloto de Will y también un poco de su nombre, porque justamente will significa algo parecido a voluntad o a hacer, y entonces se pueden hablar de eso, de lo relacionado que puede estar a su oficio. Justamente tiene en la chaqueta de aviador escrito Aeronaut will be done, será hecho, y de paso también mencionan que will también se usa como testamento o como última voluntad de una persona antes de morir. Luego de esto se ponen a hablar un poco de los aviones y acá es cuando vemos otra de las cosas que tanto le copan al autor, que es todo lo que tiene que ver con los vehículos y con las herramientas que se puede ver
en casi todas sus obras. Piensen que es un autor que mucho tiempo después se dedicó solo a hacer mangas de bicicletas, pero el que aparezca alguna tecnología, alguna herramienta, algún vehículo en sus historias, es casi una marca patente de él y guardan cierto significado. En este caso, vuelven a hablar un poco de lo que significa volar, y Will dice algo que está muy bueno: los tiempos en que incluso los ángeles estaban vinculados a un sistema de clases han terminado, ahora cualquier persona con un par de alas puede volar gratis, mostrando un poco esta diferencia, volviendo a lo de la Revolución Francesa y, bueno, la industrial, con los aviones y todas esas cosas, cómo le cambian la perspectiva a la gente del mundo. Bueno, después de esa conversación van a ver el avión de Will, que se llama el Hobgoblin, una especie de duende o algo así. Entonces Will la invita a volar, pero Vandermeer parece que no quiere, pensando en todas las dificultades y diciendo: ¿qué pasa si se me rompen las alas? Y acá es cuando Will le tira otra de las suyas y les dice: las alas nos ayudan a alcanzar la libertad, nos liberan de la maldición de la gravedad y desafían a Dios. Tremendo. Y si bien parece que no la convence al principio, al final los dos salen volando. Y acá es cuando vuelve a aparecer señales de el dueño del circo. Más tarde, esa misma noche, vuelve a aparecer Vandermeer donde está Will y le cuenta básicamente que el director la creó y que obviamente la va a destruir, retomando nuevamente el conflicto que terminó tan mal en el anterior capítulo. Acá es cuando volvemos a ver al dueño del circo, esta vez menos oculto su rostro, como que ya podemos percibir toda su maldad o su forma no humana del todo, y podemos ver a otra Vandermeer que está entrenando y termina destruyendo. O sea, acá ya no se guarda ningún secreto. Entonces Will le dice que se vaya con ella, que va a ganar el torneo, que consiste en darle la vuelta a la iglesia no sé cuántas veces en avión, y termina yendo a hablar con el dueño del circo para comentarle básicamente todo esto, que se va a llevar a Vandermeer. El dueño del circo le dice que va a ser todo en vano, que va a morir de cualquier forma. También menciona que no le importa el dinero, y ahí queda sellado todo el conflicto que se va a resolver en el siguiente día. Mientras tanto, Will y Vandermeer siguen hablando y Will le declara algo muy interesante, que justamente le había dicho a ella si era una saltadora de torres, porque él lo había sido. De pequeño se había creado unas alas artificiales y saltó de la torre de la iglesia de su pueblo. Esto es supuestamente algo que pasaba, esto de crear alas artificiales y probarlas. Pero bueno, eh, y obviamente termina totalmente cayendo hacia el piso Will. Pero cuenta cómo sentía que se estaba liberando de todas las cosas que lo sujetaban, todas las cosas molestas de la vida. Por suerte sobrevivió y, si bien lo cagó a palo el padre, aunque tenía todos los huesos rotos, continuó con la carrera esta de aviación. Y de ahí viene el nombre un poco infantil de su avioneta, que es el Hobgoblin. Y preguntándole a Vandermeer qué nombre le pondría a un avión, le dice Pisky. Y le menciona cómo las alas blancas de una polilla que vuela en la noche simbolizan el alma de un niño muerto no bautizado. Pasando así al siguiente día, al torneo, Will comienza a dar la vuelta a las torres, haciendo todo bastante bien, pero aparece el dueño del circo, le dice a Vandermeer que no se confíe de esto y obviamente interviene con uno de sus secuaces, con una especie de cuervo, una vez que Will termina la carrera, para hacer que la avioneta se estrelle, cosa que logra. Y Will nuevamente, totalmente estrellado, a las afueras de una iglesia, dice: maldición, soy un idiota. Si hubiera escrito mi testamento, pude haberle ayudado a conseguir su libertad, incluso si estoy muerto. Dando a entender cómo la confianza que había tenido de que iba a ganar no le hizo ni siquiera darse cuenta de
dejar por si acaso un testamento que pueda liberar a Vandermeer. Viendo que Will no parece recuperarse y temiendo lo peor que le pueda deparar ahora a su propio destino, decide, esta vez sí, lanzarse de la torre. Y nuevamente, como si lo sucedido no fuera ya un montón, Will termina despertando y pregunta por Vandermeer. Y lo primero que se encuentra a su vista es el dueño del circo, que le dice que Vandermeer ya no está entre ellos. Ella se ha escapado de mí y se ha vuelto libre, porque tú le enseñaste a volar. Y desaparece. Al final del capítulo, un poco parecido al anterior, nos cuentan un poco qué fue de la vida de Will, cómo construyó un nuevo avión, esta vez de 2 pisos, y obviamente lo llamó Pisky, cómo comenzó la guerra y cómo se apena de que la caballería entre los pilotos desapareció, y cómo se compró un hangar y continuó andando con ese avión, aunque a muchos le parecía ridículo y ya viejo, preguntándose finalmente si el alma de esa niña no bautizada todavía estaría volando por alguna parte. Así termina el capítulo y como vemos no le fue mucho mejor que en el anterior. Pero un poco más emocionante, un poco más esa intriga de si lograrán liberarse. Fuera de eso es bastante parecido. También el personaje de Will es un poco más interesante que el de Rey. Y también está Vandermeer, que no parece, pero tenía más intencionalidad de escapar. Piensen que esta vez no la fueron a rescatar, sino que fue ella hacia Will para que la rescate, pero bueno. Y finalmente toma la decisión de quitarse la vida, como que podemos verla más activa que la anterior. Y acá hay algo interesante en la historia porque a simple vista parece más de ciencia ficción. O sea, tenemos a Vandermeer que es una especie de robot, aparentemente. Pero, ¿cómo explicamos en realidad al dueño de Vandermeer? Al principio tiene apariencia de mago, después nos parece más como un científico, vemos que la gente de su circo en realidad utilizaba equipamiento, pero sigue continuando la historia y hace más cosas que están más relacionadas a la magia y lo sobrenatural que lo que puede ser la ciencia ficción. En fin, curiosidades que después vamos a ir explorando. Acá nuevamente dejamos una segunda vara y les vuelvo a ofrecer que lean el manga por sus cuentas. Los siguientes capítulos ya empiezan a cambiar bastante la dinámica, no van a ser tan parecidos al primero y al segundo, y eso está bastante bueno. Así que igual los vamos a comentar. Pero antes de continuar con el capítulo 3, eh, quería comentar dos inspiraciones más que parece que tuvo el autor para esta obra. Primero que nada, una novela de Ray Bradbury que se llama, o por lo menos se titula en español como La Feria de las Tinieblas. No la leí, pero es de Ray Bradbury. Pero leyendo la sinopsis, es una especie de historia que parece que llega a una especie de feria tétrica al pueblo donde viven dos protagonistas que aprovechando, uno de estos se llama William. Ahí tendremos un poco la idea para el primer capítulo y quién sabe si para algún otro más. Y como segunda inspiración, no sé si esta la ha mencionado textualmente, pero hay que tenerla en cuenta, es un video musical del estudio Ghibli que se llama On Your Mark, que está bastante protagonizado por un ángel. El video musical es de 1994, o sea, 2 años antes de que saliera Vandermeer. Y hay que tener en cuenta que en Japón se van popularizando distintas imágenes que no son propias del país. Por ejemplo, el ángel no es para nada propio del país. Así que yo lo tendría un poco en cuenta. Bueno, continuamos con el capítulo 3, El tiempo de Termidor, y con una historia bastante distinta, porque esta vez tenemos de protagonista a Simon, un niño que tiene a su hermana, mucho más chica, Termidor, enferma. Y bueno, nos cuentan cómo él con su amigo Oliver a trabajar con el tío, que parece que es una especie de mercader ambulante, al que le limpian algunos
utensilios y les paga con cualquier boludez. Y les intenta pagar con una especie de muñeca, muñeca de un ángel que a Oliver sí le gusta, pero que a Simon no le cae nada bien porque no les gustan los ángeles. Después se quedan hablando un poco de esto mientras trabajan. Y claro, el tío después se queda pensando en esto, porque el ángel sería un regalo perfecto para la hermanita que está enferma, pero piensa, un ángel vendrá por el alma de su hermana. Claro, si decís un ángel va a ir por mi hermana, no va a ser para curarla, sino para llevársela, se podría decir. Por eso Simon lo evita. Después los dos chicos se van al bosque a buscar frutas o algo así y ahí es cuando se encuentran con una figura que nos es conocida. No solamente se encuentran con Vendermier y ésta se despierta, sino que también no les oculta para nada que ella no es un humano. Y en el camino de regreso a casa, con esa Vendermier herida que quedó en el bosque, se ponen a pensar qué es lo que van a hacer con ella. Y ahí es cuando Oliver se acuerda del ángel y le hace acordar esa idea de que se puede llevar a la hermana. Y Simon piensa que podría matarlo antes de que suceda eso. Dejando de lado algunas de las escenas, al final Oliver termina contándole a Termidor sobre el ángel, cosa que tampoco le gusta para nada a Simon. Y este se entera al decirle al padre que Termidor necesita ver a un médico, que la verdad que no pueden hacer nada y que el padre se alegra que por lo menos él sea fuerte y saludable. Olvídate, o sea que a la chica ya la dan por muerta. Ahí podemos ver un poco esta desesperación que tiene el personaje de decir no quiero que ni aparezca un ángel porque no creo que vaya a ser algo bueno, ni siquiera mi familia puede hacer algo bueno en esta situación. Finalmente termina viendo que Termidor ya no está en la cama y teme lo peor y va hacia el ángel. Acá es cuando Termidor, que estaba ahí, le grita para que se detenga y básicamente se cae al suelo. Eh, y dice algo bastante curioso, esta Vendermier, que no hizo muchas cosas, y le dice a Simon que cree que un ángel se va a llevar a su hermana, pero al mismo tiempo dice que los ángeles no existen. Bastante curioso, pero tienen que resolver la situación en la que se encuentran, porque todo el pueblo está buscando a Termidor y de alguna u otra forma, ya sea que los encuentren o que Termidor hable, se van a enterar de la existencia de Vendermier, que ésta no quiere ser descubierta, o por lo menos no por los adultos. Y ahí es cuando deciden, en realidad lo decide Vendermier, ser vendido a el comerciante. Obviamente el tipo se lleva una sorpresa con lo que es Vendermier. Y esta dice algo interesante porque en realidad los engranajes de su cuerpo son decoración. Y ella no dice en ningún momento que es un robot, sino que dice que es una creación artificial. Esto está bueno tenerlo en cuenta. Y dice, no soy verdaderamente humano ni un verdadero ángel, ni exactamente una máquina. En cualquier caso, al final terminan encontrando a Termidor, o sea, la dejan sola y la encuentra la gente del poblado, junto a la muñeca y junto al dinero correspondiente a comprarse una Vendermier, que con ese dinero van a poder llevarla a un médico. Fuera de eso vemos cómo el mercader se va con Vendermier, dice que nunca había negociado con la misma mercancía que compraba, y Vendermeer dice algo totalmente copado cuando el mercader le pregunta por qué la ayudaste. Y bueno, primero le dice para ponerme a salvo, obviamente. Y dice, además todavía me quedaba algo de fuerza. La muerte de un humano es inevitable, su tiempo se agotará eventualmente. Pero las marionetas tienen todo el tiempo del mundo. Solo he dado algo de mi tiempo creativo. Y después de esto vemos una última escena con los tres chicos. Me gustó mucho eso de, bueno, toda la reflexión final de Vendermier y eso de algo de mi tiempo creativo. La verdad que muy copado, nunca lo hubiese pensado con esas palabras. Un capítulo bastante copado y bastante distinto a los dos anteriores. No apareció el dueño de Vendermier, por ejemplo. Pero bueno, siguiendo con el capítulo 4, el entierro ardiente de Fructidor.
Arranca de una manera bastante curiosa. No solamente aparece una Vendermier de pelo negro y de alas negras cortas, sino que también parece un sacerdote que intenta hacer que ésta no se revele, y ésta parece que no le hace caso. Por lo tanto, comienzan a tener una batalla cuerpo a cuerpo, esta extraña Vendermier acrobática y este cura que podemos decir que es una nueva versión del dueño del circo. Y antes de seguir con esta secuencia de batalla impresionante, me gustaría comentar una de las cosas más curiosas de este repentino cambio. Yo tenía una teoría, siguiendo esto de que todas las historias están un poco interconectadas, de que por ahí cada uno de los capítulos iba representando una especie de fase por la que pasaba Vendermier. En el primer capítulo, esta estaba totalmente subyugada a su destino y se encuentra con Rey y bueno, se le ocurre esta idea de que a lo mejor lo lleva a ver el mundo exterior. Efectivamente lo hace, pero fracasan. Mientras que en el segundo capítulo ya la segunda Vendermier busca a Will y bueno, nuevamente fracasan. Y en ese momento, Vendermier no se deja matar por su dueño, sino que decide quitarse ella misma la vida. Opiniones aparte de si eso cuenta como liberación. Pero básicamente eso es lo que le dice a Will, el dueño del circo. Le dice que él le enseñó a volar, que le enseñó a rebelarse. Entonces, la Vendermier que debería seguir es la que aparece en este capítulo, la Vendermier Street Fighter. Pero no, tuvimos a la del anterior capítulo que no hizo nada, estuvo tirada en el suelo todo el capítulo. Así que medio que me destruyó esa teoría de intentar encontrarle cada fase, pero en realidad, si queremos hilar fino, sí hizo algo y me parece bastante interesante, porque pasar de la Vendermier que se tiró de la torre a la Vendermier que pelea como Chun-Li es un poco intenso. Así que me puse a pensar qué es lo que hizo la Vendermier del tercer capítulo, además de analizar el suelo. Y si nos fijamos bien, lo que hizo la Vendermier del tercer capítulo es observar. ¿Pero qué observó? Observó la situación de Simon, muy distinto a Will, muy distinto a Ray, muy distinto a todos los chabones que han aparecido hasta ahora, siendo este un niño. Y lo que más observó de este fue la contradicción. No creía en los ángeles, pero creía que un ángel se iba a llevar el alma de su hermana. O sea que vio que este chico creía en algo contradictorio. Y yo creo que fue en este darse cuenta de la contradicción de otro que Vendermier, en esa herencia que le pasa a la próxima Vendermier, se da cuenta de su propia contradicción, que es básicamente que quiere liberarse de su amo, pero, como hemos visto en los primeros dos capítulos, lo sigue, o al menos tarda mucho en liberarse, o depende de que aparezca alguno de los chicos para que la liberen. Y acá es cuando vemos, en el inicio de este capítulo tan bizarro, cómo Vendermier ya desde el principio se quiere liberar sola, a las piñas. Y me pareció bastante copado esto. Intenté seguir haciendo esta relación con los próximos capítulos, pero ya era guitarrear mucho, no le encontraba tanto sentido. Si quieren les puedo vender la moto, pero no. Igual tienen muchas cosas interesantes para decir. Pero continuando con el capítulo 4, mientras estos dos personajes se bajan la barra de vida a golpes, Vendermier al borde de perder contra el sacerdote, ambos son detenidos por un motor, un chico en motocicleta que, esto es muy cómico, le dice que dejen de pelear, que este es su terreno. Acto seguido, Vendermier ve que tiene un arma en el vehículo, da un salto voltereta, agarra el arma y decide dispararle al cura con todo lo que tiene cargada. Tristemente eran balas de fogueo y se terminan yendo en motocicleta el extraño y Vendermier. Sinceramente, una de las mejores escenas del mundo. Después de esto llegan a una cabañita, Vendermier se enoja con el chabón porque le dijo idiota y se le queja porque no tenía balas de verdad.
mientras que este la trata de loca por haber querido matar a alguien. De acá se entera que el chico, que se llama Milton, es un noble y que donde están ahora mismo es un pabellón de casa donde parece que este vive porque no tiene ninguna especie de interés en lo que es la vida de los nobles. Vendermier, todavía enojada porque el chabón no tiene armas disponibles, le dice, ¿no se supone que los nobles son los que están obligados a luchar por el resto de la gente? Y riéndose, Milton le dice que él es un noble que no lucha. Milton le dice que le hace acordar un poco a su institutriz, que tiene una foto ahí en la choza de ella. Fructidor se llamaba. Y cómo básicamente esta era su madre, ya que su madre verdadera en realidad nunca tuvo ninguna relación con él, por seguir esta vida de nobles. Y le comenta cómo Fructidor estaba en contra de luchar. Acá arranca una discusión bastante interesante entre los dos personajes. Vendermeer le dice que a veces es necesario luchar y Milton le dice que igual ella no peleaba y ahí Vendermeer tira una que está muy buena, que al menos ella estaba peleando consigo misma en esos momentos, para no pelear. Pero bueno, finalmente lo culpa un poco al chabón, porque si bien ella ya no está, él tiene todavía ese cuadro de ella y es como un fantasma que lo persigue. Pero bueno, después de esto, Vendermeer, al ver que no puede conseguir ningún arma de fuego, decide irse y encima se quiere llevar una pala. Yo creo que esta Vendermeer del capítulo 4 es la del Resident Evil 4. Pero antes de irse, ve que hay algo escrito en la puerta de la choza y ve que a Milton le molesta mucho lo que sea que está escrito ahí. Y acá es cuando Vendermeer le dice otra cosa que está muy buena, que básicamente esta choza es el seno de Fructidor y que por eso ella no se siente cómoda acá, porque es justamente eso lo que le falta. Ahí es cuando el cura aparece y no nos deja reflexionar y le pide a Milton que le entregue a Vendermeer que está herida. Este se niega y acá es cuando el sacerdote, el amo de Vendermeer en este capítulo, usa uno de sus trucos y hace aparecer la imagen de Fructidor. Esta escena está muy buena porque Milton se empieza a ver como si fuera más chico, le empieza a protestar a Fructidor que ella lo abandonó así repentinamente, mientras que esta imagen que creó el sacerdote le dice que todo va a ser como antes. Y cuando está todo a punto de irse a la bosta, ahí es cuando Vendermeer interrumpe y le dice a Milton que lea lo que está escrito en la puerta, que dice: el fin de la dependencia es el nacimiento del individuo. Y parece que esto es lo que había escrito Fructidor antes de desaparecer, porque había visto que Milton dependía totalmente de ella y que nunca iba a crecer, entonces era mucho mejor desaparecer de su vida. Y con este recordatorio, Milton vuelve a recuperar la compostura. Agarra la escopeta que tenía y le apunta a la figura de su institutriz. Acá es cuando tira otro diálogo que está genial. Podrán ser solo municiones de fogueo, pero para ti son mortales, Fructidor. Si aprieto el gatillo, será mortal. No eres más que una sombra en mi mente, mi alma buscando un refugio. Y después de esto, dispara, dañando no solamente a la figura, sino también al cura, momento que aprovecha la Terminator Vendermeer de este capítulo para seguir combatiendo, y aunque fracasando, Milton agarra el libro que le pertenecía al cura, y este le dice que lo suelte, que tiene un valor inimaginable para toda la humanidad. Milton hace caso omiso y lo tira al fuego, destruyendo así al siniestro personaje. Después de esto, Milton y Vendermeer terminan escapando de la choza que se está quemando. Y bueno, después de un diálogo boludo, termina el capítulo 4. Otro capítulo bastante interesante, bastante distinto a los demás. Y bueno, donde podemos ver las distintas facetas de esta historia. En este caso, Vendermeer es muchísimo más agresiva, muchísimo más polenta. El antagonista ahora tiene, o por lo menos en este capítulo, la figura de cura, haciendo referencia también a toda la emancipación de lo religioso, etcétera, de ahí lo del libro, de la escena final. Y también vemos a un protagonista distinto, que bueno, ya lo veíamos en el capítulo anterior,
ya no tan interesado en Vendermier, sino que Vendermier se vuelve un elemento más que lo ayuda a salir de la situación en la que esté. Eso también está bastante copado para no repetir siempre la misma historia de los primeros dos capítulos. Y dando esto que decía de este autor que es tan bueno creando historias. Incluso las historias que estuvimos viendo en estos últimos dos capítulos podrían existir sin los anteriores, con un par de retoques. Y eso es lo genial que tiene este manga y lo que digo de este autor que es tan bueno haciendo pequeñas historias. Y la verdad que la de este capítulo es una de mis favoritas. No por la incoherencia del principio, sino por la coherencia que tiene más tarde. Y hablando de ese principio súper violento, hay una razón más detrás de por qué es así, pero lo vamos a comentar más tarde. Siguiendo con el próximo capítulo, el capítulo 5, las travesuras de Brumier, nos encontramos con otro caso curioso, porque en este caso tenemos a dos niñas que están en la escuela y una parece estar imitando a la otra, cosa que le molesta mucho, siendo la imitadora Vendermier y la original Brumier, que está recaliente con la situación que está viviendo, que le cuenta a sus amigas, que básicamente de la nada empezó a tener una hermana de la cual no sabía nada de ella. Y le recalienta toda esta situación de que parece que la está imitando en absolutamente todas las cosas. Y encima de todo le da intriga que su padre jamás le había dicho nada de esto, que supuestamente la hermana Vendermier terminó en algún hogar después de que había muerto la madre de Brumier. Acá es cuando vemos a la figura del padre que ya por la silueta nos hace acordar al cura del anterior capítulo. Y siguiendo a esto vemos un poco cómo Brumier trata mal a Vendermier, como no se la banca en ningún sentido, y en un momento que ve a un cazador decide jugarle una broma un tanto perturbadora a Vendermier y hacerla básicamente matar un conejito que había caído en una de las trampas del cazador para liberarlo de su sufrimiento. Obviamente, cuando llegan a casa y el padre ve a Vendermier totalmente ensangrentada, le echa toda la culpa a Brumier porque dice que Vendermier no haría tal cosa. Después de un reto bastante suave, todo vuelve a la normalidad hasta que el siguiente día, en el escritorio de la profesora, encuentran la pata del conejo y vuelven a echarle la culpa a Brumier. Y después pasamos a una escena interesante con el padre de Brumier, que se encuentra con un personaje usual en las anteriores historias, que le pregunta cuándo le va a devolver a Vendermier, que se le habían dado para que imite la personalidad de Brumier y nada más, pero que si le pasaba algo a Brumier le iban a dejar a Vendermier. Y acá es cuando dice algo bastante interesante este personaje. Si bien es cierto que los padres disfrutan viendo crecer a sus hijos, en realidad desea que sean jóvenes y amables por siempre. Y acá hay algo muy interesante. A ver, anteriores capítulos creo que nos podían dar un poco esta reflexión de decir, ok, ¿para qué quieres crear un ser que se parezca al humano? Porque Vendermier será artificial, pero cumple la mayoría de cualidades humanas. Entonces no te tendría que sorprender que después esa creación se quiera liberar o quiera ser básicamente libre. Y en este capítulo podemos ver un poco más de, como pueden ver, el antagonista, el amo de Vendermier, el del circo, el cura. Esta vez lo vemos como padre y lo vemos mucho más humano. Y justamente cuando le están haciendo esta propuesta de que desaparezca su hija, él dice, mi hija es una niña buena, ella puede ser testaruda a veces y jugar bromas, pero ayuda en la casa y hace lo que digo. O sea que lo podemos ver mucho más humano, incluso si parece que está dudando en quedarse a Vendermier, deshacerse de Brumier. Y acá es cuando este personaje le dice algo muy interesante. Espero que tu hija no esté actuando. Con lo que pasamos a la siguiente escena, en la que Brumier le admite a Vendermier que en realidad odia el lugar en el que vive, la vida que tiene y que desea irse
lo más pronto posible, solamente que no está entre sus posibilidades ahora. Y que mientras tanto va a jugar a ser una buena hija. A lo que Vandermeer le responde de manera muy interesante: yo sé que estás atormentada. Y entonces Brumier aprovecha esta oportunidad para decirle que sean amigas. Después de eso vuelven a su actividad de buscar conejos atrapados en trampas, pero en realidad había cambiado la bandera que indicaba dónde había una trampa para que los humanos no caigan en ella, y así atrapar a Vendermier. Pero al final sucede todo lo contrario. Y acá es cuando Vandermeer aparece y le dice que sabía exactamente lo que estaba pensando. Y con cara de loca levanta una piedra y le dice: tenías muchas preocupaciones en la vida, ¿no? Te liberaré de esas preocupaciones, golpeándola con la roca. Y se imaginan lo que pasará a continuación, una vez que adoptó toda la personalidad de Brumier y ahora que toma la ropa de Brumier, en realidad, Vandermeer decide irse de la ciudad porque eso es lo que haría realmente Brumier. Así de exacto adoptó su comportamiento. Esto me encanta porque al final el autor no hace lo que todos esperaríamos en esta historia, que logró convertir una de estas historias de Vandermeer en un thriller impresionante. Eh, bueno, y volvemos a qué es lo que sucedió con Brumier, porque sobrevivió, pero parece que ahora está totalmente paralizada por el golpe que le dieron y anda en silla de ruedas, no reacciona a ninguna cosa, la tienen que ayudar básicamente en todo. Y el padre de Brumier, charlando con la profesora, dice que tal vez él era el que dependía de ella, tal vez él era realmente el niño y Brumier había crecido mucho más que él en esa situación. Y el tipo dice lo que daría porque esto fuera simplemente una broma de Brumier. Y la profesora le dice que por ahí es una broma, que a lo mejor ambas le están jugando una broma y que si por ahí le da tiempo a Brumier algún día, como si nada, va a despertarse y va a gritar fue genial. Una locura. Como ya dije, un capítulo extremadamente distinto a los demás. Acá no parece que hay buenos, sí hay una Vendermir que se libera, pero ¿a qué nivel? ¿A qué costo? Y me encanta cómo pudo hacer un thriller el autor con la historia de Vendermier y con los recursos que tenía. Y me gusta mucho esa vuelta de tuerca de la Vendermier que no reemplaza a la otra, sino que la reemplaza tanto que en realidad decide cumplir su objetivo, que es irse de ese lugar. Ese estar aprendiendo y como le enseñaron a liberar, a matar a las criaturas que están atormentadas, termina intentando matar a Brumier, muy parecido a la casa de Asterión, eso me encantó. Y esta nueva perspectiva que nos dan de la persona que está creando a esta creación, que quieren que sea como un humano, pero al mismo tiempo quieren que no sea un humano. Y acá es donde vemos la verdadera cara, como dice este personaje raro que aparece, ella está siendo castigada por los pecados de sus padres. La cuestión no es si podemos crear un ser humano artificial, si debemos o no debemos hacerlo, en gran parte, o en una parte muy importante, sino que la pregunta es ¿por qué querés hacerlo? Porque si acaso lo que te lleva a hacerlo es alguna intención perturbadora o intentar suplir algún defecto o deseo tuyo, probablemente el resultado sea terrible, como lo fue en este capítulo. Así que es bastante interesante. Y por último, una reflexión un poco distinta a todo lo que, a todo lo que anduvimos viendo, que me suscitó este capítulo, es un poco la reflexión final. Si una persona es capaz de poner en riesgo tantas cosas, como en este capítulo puso en riesgo a su hija, dudando de si quedársela o no y cambiarla por el títere, por Vendermier, si una persona es capaz de hacer algo tan horrible, o sea, de cruzar ciertas líneas humanas, morales, que podemos decir que llevan
cierto esfuerzo humano hacerlo, entonces le va a ser muchísimo más fácil justificarse. Si ya cometió algo terrible, entonces justificar esa cosa terrible, aunque sea justificársela a uno mismo, va a ser 100 veces más sencillo. Por eso estos personajes fueron capaces de pensar, por ahí esto es un juego y por ahí esto se resuelve y todo vuelve a la normalidad. Bastante loco eso, pero me surgió y la verdad que quería comentarlo. En fin, un capítulo de mucha locura. Y la verdad que no sé si decir que el siguiente es muy distinto en ese sentido. El capítulo 6 se llama Alas Negras. Y arrancamos ya viendo a una Vendermier de alas negras, que se llama Brumier, de paso, y que parece que se acaba de intentar escapar y le están echando la bronca. Así que se trata del anterior Brumier, todavía no sabemos bien, tiene algunos de los gestos corporales que tenía la otra, así que por ahí sí se trata de ella. Pero bueno, vemos que está en un dirigible aéreo y parece que acaba de entrar otra persona, un polizón, a esta nave. Y antes de que los dueños de la nave decidan tirarlo por la borda y básicamente matarlo, no le dieron muchas vueltas, Brumier les pide que lo dejen, así lo tiene ella como una especie de juguete o entretenimiento o lo que sea. Ahí es cuando ambos se presentan, este chico también se llama Will, y Brumier le pide que le hable de algo interesante y el pibe se pone a hablar de la aeronave. Pero dice cómo esta nave se va a estrellar. Le empieza a tirar todos los datos técnicos que aburren a Brumier tanto como a mí. Pero que entonces esta le pregunta por qué carajo subió a la nave, si encima de que casi lo matan, lo más probable es que la nave se estrelle. Y este le dice que quería ver sus alas. Brumier le pregunta si eso fue por amor a primera vista, el chabón contesta que no, un capo. Y este le comenta como cuando era chico vio a un piloto, que seguro nos suena a todos, que le hizo querer ser como él, ya sea por la profesión o por lo que sea que emanaba su espíritu, y por ahí algo parecido le atrajo a sus alas. Bastante interesante. Brumier le dice que es el demonio, entre otras cosas, y este se le caga de risa porque en realidad está capturada por los humanos, y no por cualquier humano, sino unos muy boludos. Brumier le da un buen bife, después se pone sus anteojos, y después Will le devuelve el bife, lo que comienza un combate brutal en el medio de la cabina, hasta que llaman a ambos personajes. La verdad que hacen una dupla muy cómica estos dos. Bueno, este en el camino le pregunta a Brumier por qué no se escapa y esta no le contesta. Y acá es cuando Will saca un cuchillo y amenaza con que va a matar a Brumier, en realidad queriendo salvarla. Pero no se dio cuenta que el dueño actual de Brumier no le importa realmente la marioneta. Will intenta hacer que paren, pero al final Brumier agarra el facón y se para totalmente de manos, pero ahora sí, Will la detiene, le dice que le mintió, que en realidad no se llama así, sino que se llama Avari y que puede volar, y procede a tirarse de la nave. Sin pensarlo mucho, Brumier también se tira para rescatarlo y dice que a diferencia de sus hermanas, sus alas sí estaban hechas para volar. Mientras estos caen, el globo aerostático se va a la mierda, como había predicho el chabón, y Brumier llega a alcanzarlo en el aire, cayendo más o menos seguros. Avery con un brazo roto y Brumier, bueno, como la ven ahí, sin medio torso. Ahí es cuando el chabón sí le cree que es una máquina. Y lo más interesante es que Brumier le admite que en realidad no es Brumier, sino que ella era su gran ídolo, y ella se llama Vendermier. Después de esto los dos se van, Vendermier colgada al chabón, y le dice, un poco triste porque en realidad no pudo volar, pero Avery le dice que le va a reconstruir las alas para que ambos vuelen juntos. Un capítulo bastante interesante, bastante extraño, se podría decir.
No es tan enajenado como el anterior, ni tampoco se parece tanto a los primeros, pero la verdad que está bueno. Este tomo, el segundo tomo, que serían los capítulos del 5 al 8, la verdad que se nota que son muy distintos a los del primero. Como que de cierta manera es la faceta oscura y al mismo tiempo la faceta experimental del manga. Me gusta bastante eso. Bueno, continuando con el capítulo 7, el entierro ardiente de Vendermier. Volvemos a tener protagonizando otra Vendermier con el pelo negro y esta vez está llevando un bebé en brazos, en el medio de la intemperie. Y encima de esto parece que el clima cada vez es menos favorable. Mientras está sentada amamantando al bebé con una mamadera, se encuentra una especie de alpinista o alguien que está viajando también y le ofrece ayuda como también le hace una propuesta indecente, así que es mandado a la mierda. Pero bueno, más tarde parece que el clima empeora, ahora con nieve directamente, y encuentra una de estas estructuras de piedra donde entra para tener refugio y encuentra nuevamente al viajero y le pide que le deje estar ahí. Este le deja y se sienta junto al fuego. Algo interesante que le dice el viajero, bastante avivado, que si está viajando con esa ropa, entonces el frío no le afecta. Así que ya está notando que ella no es normal. Ella les pide que sostenga un rato al bebé y este no acepta, no le gustan los niños, y continúa esta supervivencia que están teniendo dentro de esta estructura, este refugio improvisado. El maestro de viajes, ídolo máximo y buen samaritano del viajero, decide en un momento aprovechar la situación para toquetear a Vendermier y ahí es cuando se enteran, dejando lo anterior de un lado, que el bebé no parece estar bien o no parece estar haciendo ninguna especie de ruido. Ahí es cuando realmente se preocupan y comienzan a ocuparse del bebé. El chabón le pregunta cómo no se dio cuenta que tenía fiebre el bebé y le pregunta si quiere llevarlo al orfanato que está más allá del paso. Y acá es cuando Vendermier recuerda, y supongo que al mismo tiempo cuenta, cómo es que encontró al niño. En síntesis, había visto una chica que acababa de tener el bebé en secreto y lo había lanzado a un lago para ahogarlo, y ella lo rescató. El chabón le pregunta por qué se involucró en toda esa situación y dice algo bastante interesante, que si el niño era un pecado, ella debería pagarlo, imagino que se refiere a la madre, y si no, debería darle la bienvenida alegremente, o sea, la madre tuvo que haberlo aceptado. O sea que Vendermier no entraba en ningún lado de esa ecuación, y dice, este niño no pertenece aquí, a este mundo, básicamente. En fin, la situación no va mejorando con respecto a que la nieve no se va y entonces el tipo sale a buscar más leña aunque no encuentra nada. Ahí es cuando dice que han estado talando los bosques sin pensar durante siglos, que por eso ahora no encuentra nada. Vuelve a recalcarle que ella no parece tener frío y ella vuelve a decirle que tenga el niño. Él piensa que es alguna especie de trampa o algo, pero al final lo sostiene. Después de eso el fuego se apaga y Vendermier dice que todavía hay que mantenerlo con vida. El tipo le dice que ya no hay combustible y ahí es cuando Vendermier le muestra de qué está hecha. Y dice algo muy interesante, en comparación a mi hermana estoy aún más alejada del mundo. Mis alas no son grandes y fuertes, mi cuerpo es de madera y de ningún uso. Por favor, quémame. Increíble situación, la verdad. Después de esto le pregunta si va a llevar al niño al orfanato. Este le dice que sí, que lo va a cuidar recontra bien. Vendermier le recarga que en realidad es una niña y que su nombre de ahora en más va a ser Nibose. Después de esto, toman la pierna de Vendermier y la queman, y esta le pregunta un poco al pasado a este tipo. Dice que cuando era niño era conocido como 63 y había crecido en una iglesia porque fue abandonado al nacer. Y aunque lo trataban bien, no le gustaba la forma de pensar de ese lugar y terminó escapando. Una reflexión interesante que
que tira este personaje es: los idiotas se consideraban el pináculo de la creación, pero al mismo tiempo se adherían a los mismos preceptos durante 2000 años. Después de eso, le llama la atención al chabón una especie de corte que tiene Vendemier en el abdomen. Y ahí es cuando ésta, con un poco de vergüenza, le dice que se hizo una especie de cesárea. Esto no lo dice, pero me gusta bastante. Supongo que era una manera de involucrarse más en la situación de cuidar a esa niña. Y acá es cuando el carpintero pillo este le dice que él también parece que se perdió de algo en esta vida, que es ser acunado en los brazos de alguien. Así que proceden a hacer eso. Tiempo después, Vendemier yace en el suelo y ahí, sin saber realmente cuánto tiempo pasó, va usando cada una de sus partes para prender el fuego. Mientras que el tipo se pregunta cómo ni siquiera sabe su nombre. Hasta que en algún momento la nieve deja de caer y logran salir nuevamente. La chiquita Nibose está bien, por suerte, ya abrió los ojos. Y algo interesante es que el tipo hizo una especie de pluma con algo de la madera de Vendermier y todavía tienen el aro que el personaje lleva en casi todos los episodios en el tobillo y ahora lo toma como una especie de talismán, retirándose finalmente de esa estructura. Y así es como termina este capítulo. Es mi favorito, no voy a mentir. Este tipo de historias son las que más me gustan. ¿Cómo la describimos? Historias jodidas, historia de supervivencia. No sé si es por eso, pero son esas situaciones a las que llevan a reflexiones tan interesantes. Fíjense que en este capítulo no hay ningún tipo de antagonista. Acuérdense de eso. Poco a poco fue desapareciendo la idea de este antagonista, que era el amo de Vendermier. En el capítulo 3 no aparece nada, en el 4 lo matan y en el 5 aparece más humano. Y el del 6 es un don nadie que se murió en la aeronave esa. En este capítulo ya no hay nada de eso, sino que es la pura naturaleza lo que los lleva a una situación tan complicada a los personajes. Y lleva a Vendermier a algo totalmente distinto a lo que había hecho hasta ahora, que era liberarse de algún modo u otro, a veces lográndolo, a veces no. En este caso decide sacrificarse por el bebé. Y eso me pareció realmente superador en tantas cosas. A ver, no es una idea para nada simple, sin duda pensarlo. Así que por eso creo que es mi capítulo favorito y la verdad que está genial, que me encanta. Y encima es el anteúltimo, o sea, impresionante. Ah, y por ahí tienen la curiosidad, ¿esta Vendermier es la misma del capítulo 4? Hasta ahora no se repitió ninguna Vendermier, todas fueron únicas. La que parecía, la del capítulo 6, que parecía la misma del 5, en realidad estaba imitándola, no era ella realmente. Y con respecto a esta, no dicen el nombre. Yo le dije Vendermier para decirle de alguna manera, y no decirle la piba. Pero en realidad tiene las mismas alas y el mismo cabello que la Vendermier del capítulo 4. Lo que no tiene igual es la actitud. Así que esa es la única diferencia. Pero acá está lo interesante. El capítulo 4 se llama El entierro ardiente de Fructidor y el capítulo 7 se llama El entierro ardiente de Vendermier. Así que yo creo que son más los parecidos que las diferencias. Cambió un montón esta Vendermier y acá parece que es donde terminó. La verdad que un capítulo impresionante, no importa por dónde lo mires. Antes de continuar con el último capítulo que cierra esta historia que estuvimos charlando en este video y que forma parte de cómo se presentó Mojiro Quito a la industria del manga, quería mencionar una inspiración más que tuvo para esta obra, de lo que ha comentado el autor, que son dos películas españolas, justamente, El espíritu de la colmena y El Sur.
Dos películas, no sé si son del mismo director, que están bastante buenas y siempre me impresionó que le gustaran a este autor, eh, por ser japonés, básicamente. No, pero en serio, estas películas las ha mencionado siempre en Twitter, en entrevistas, en su antiguo blog, siempre las menciona y parece que lo influyeron bastante. También están ambientadas un poco en la época de este manga y en ese sentido seguro que sirvió de inspiración. Aunque eso sí, para este manga, como se puede ver, como que tomó cosas más de Inglaterra, lo podemos ver en los nombres, Will, Rey, etcétera. Me parece que lo hizo para que no sea tan extraño al público japonés y hacer algunos juegos, como por ejemplo lo de Will, o jugar con lo de la industrialización que apareció antes en aquel país, y también para aprovechar otras curiosidades geográficas como las estructuras estas de piedra que justamente protagonizaron este capítulo. No sé cómo se llaman, son estructuras neolíticas. Creo que también hay en España, pero bueno, supuestamente hay más en Inglaterra. Y nada, nos perdimos eso, la ambientación española, pero nada, me pareció interesante esa inspiración. Hubo un manga que se llama King of the Wind, Rey del Viento, del mismo autor, muy corto, que ese sí está como ambientado en algún lugar como de Europa del Este, la verdad que nunca llegué a identificarlo. Pero bueno, en este caso decidió usar un escenario más genérico. Y me da gracia nuevamente que le guste tanto estas dos películas españolas, porque a mí también me gustaron, las vi. Me gustó más El Sur, aunque creo que es que tiene menos mensajes y es menos poderosa, digamos, pero me gusta más. Y una de las cosas que me gusta es cómo hablan los personajes, cómo se expresan. Así que me da curiosidad que le guste a este autor, ya que justamente todas esas cosas, el habla y la expresión que hay, por lo menos en esa película, es medio intraducible al japonés. O al menos no creo que lo haya captado de la misma forma natural que lo captaríamos nosotros. Nada, así que me dio mucha curiosidad. Y de paso comento la inspiración a estos escenarios. Muy bien, así es como llegamos al último capítulo. El vuelo de Vendermier, que no solo nos recibe con un avión gigante, sino que también con un montón de texto. La verdad que este es el capítulo menos usual, pero está bastante interesante igual, y arranca con este curioso personaje que dice que ahora tiene que hacer una tarea desagradable. Y en auto va hacia una tienda donde parece que hay una muñeca. Y el que lo atiende se parece bastante al mercader del tercer capítulo. Le pide comprar la muñeca, este le dice que no está a la venta, que era de su abuelo y que este le pidió que la respetara porque ella estaba viva, pero el tipo que entró a la tienda le muestra que la muñeca tiene alguna correlación con él y le expone una de sus manos. Después de esto le dice, ahora despierta Vendermier, es hora de escuchar tu voz interior y no las voces de los demás. Es hora de que te des cuenta de tu propia existencia. Y esta despierta y le dicen que ayer falleció el anciano llamado Rey. Acá es cuando ambos personajes viajan. Este representante, como se llama, le dice que ahora ella depende de sí misma, que tiene que tener fe de sí misma, y que básicamente Rey, que ya falleció, había dejado todo para que ella pudiera vivir normalmente. Supuestamente él sabía hace 10 años dónde estaba ella, pero nunca había querido ir a verla. Y Vandermeer le pide que al menos lo dejen visitar a Rey. Llegan a la casa, donde hay bastantes vehículos. Vandermeer ve el cadáver y le pide por favor si le dejan pasar una noche con él. Bueno, luego de que sucede lo que sucede, porque bueno, ya fue, eh, Vandermeer al siguiente día se corta el pelo y toma una de las motocicletas. Esto es bastante gracioso porque al final terminó no solo cortándose las alas, sino que también quemando la casa de Rey. Y ahora ella parece vivir en libertad, intentando imitar lo que ella recuerda de la vida de Rey. Bastante curioso, la verdad.
y así es como, con unos paneles, termina el manga. Y ese es el capítulo final, y acá es donde termina esta increíble obra. Un capítulo más corto que los demás, un poco más apático, hasta podemos decir un poco raro, por las pocas cosas que pasan, podríamos decir. Se retoma la historia de Rey, se retoma la historia de la Vendermier original. Mucho sentido en realidad no tiene. Es como que la Vendermier del capítulo 3 era la del uno, pero hay algunas inconsistencias, no importa realmente. Pero más allá de todo eso, es un capítulo que cierra de manera interesante la obra. Por ahí puede chocar un poco con el anterior, que como ustedes saben para mí es increíble, y podría incluso ser un final para Vendermier, pero sin duda quería terminarlo de esta manera, el autor, si bien creo que el otro era aceptable, y está muy buena esta idea que quería plantar de que Vendermier ahora hiciera aquello que ella quería, que ya no escuche las voces de los demás, que ya no dependa de otros personajes, se podría decir. Y es interesante porque incluso con esta premisa, lo que ella decide es intentar recrear y extender un poco la vida de Rey. Eh, Bastante interesante, me hizo acordar lo que dice la Vendermeer del capítulo 3. Solo he dado algo de mi tiempo creativo. Y bueno, también hay mucho de esta reflexión de cuál es la verdadera naturaleza de Vendermeer, que ella debe guiarse por sus propios tiempos y no los tiempos de los humanos. Así que si bien por ahí me gustaba más el anterior capítulo y podía funcionar como un cierre de la historia, además de que por ahí comulgo más filosóficamente en no ignorar el contexto en el que uno está y las cosas que aparecen y encontrarle un significado a las cosas que aparecen en la inmediatez más que la libertad absoluta e individual. Pero bueno, me pareció bastante lindo y además comulgo bastante con el sentimiento de las motocicletas, así que es un final muy lindo. Y ahora que terminamos con los capítulos, quería hacer algo que está muy copado de hacer con los que son estas obras, las obras que tienen muchas mini historias, o las obras que son fáciles de releer, pero aún así dándoles tiempo, es que cuando las volvés a leer, por ahí le prestás más atención a un capítulo que a otro, por la razón que sea, aunque tengas ya uno favorito, ustedes ya saben cuál es mi favorito. Eh, Así que quería comentar cuál es el capítulo que destaco en esta lectura. ¿En qué capítulo encontré algo que antes no había visto y que me gustó mucho? Les doy 2 segundos para adivinar. En este caso y en esta última lectura que hice, la verdad que el capítulo que destaco es el capítulo 6, Alas Negras. A mí me sorprendió bastante esto porque siempre fue uno que ignoré mucho, que no le encontraba muchas cosas interesantes. A ver, es un capítulo que tiene una acción bastante pobre, o sea, explota un globo aerostático, pero no genera el mismo suspenso que genera, por ejemplo, el torneo en el que estaba Will, que tenía que andar en el avión. Los personajes no son ni buenos ejemplos a seguir, ni son muy carismáticos. Vendermier es súper violenta y dice que es el demonio. Y Avery tiene cero carisma y no actúa muy caballerosamente. Y los antagonistas también son muy olvidables. Así que es un capítulo raro. Pero lo que tiene de interesante, que creo que es el capítulo que más está pegado a la tierra, alejado de todo lo que es lo idealizado y más cercano a la realidad. En particular me gusta mucho esto de que ambos personajes mintieron sobre su identidad, porque ambos personajes en realidad estaban intentando ser como los demás capítulos, como los demás personajes que sí están bien hechos, se podría decir. Avery quería ser como Will y Vandermeer como Brumier. Y aunque sea de esta manera este capítulo, logran cumplir el objetivo de liberarse, incluso si lo hicieron de una manera torcida.
Por eso me gusta bastante, está más relacionado a la realidad, donde las cosas obviamente no salen como uno quiere o no salen cinematográfica o narrativamente bien, pero no por ello hay cosas que no se cumplen. También me gusta bastante eso de la imitación, el intentar ser otro y obviamente darse cuenta que uno no es esa persona, pero que al mismo tiempo, una vez que uno ya se dio cuenta, adoptó alguno de esos rasgos que por ahí quería imitar. Así que más allá de que el chabón termine con el brazo roto y Vandermeer sin la mitad del cuerpo, me gusta bastante este capítulo. Y por último, como un detalle curioso, es que esta es la única historia en la que Vandermeer y el chico quedan juntos en el mismo momento. Si tenemos en cuenta que la Vandermeer del 4 y del 7 es la misma, entonces estos serían los únicos que quedan juntos y digamos que tienen un final feliz. Y es bastante curioso porque justamente es el capítulo menos ideal de todos, pero es el único en el que se cumple el objetivo que quieren desde el primero. Así que nada, quería destacarlo. La verdad que me pareció bastante copada esa reflexión. Y bueno, ahora lo único que me queda por hacer es agradecerle a básicamente todo Japón por haber hecho famoso este manga y haber iniciado la carrera de este autor que después de este manga nos trajo un montón de historias más interesantes, además de esta que ya es increíble. Si no hubiese sacado más historias, yo seguiría siendo fan de él solo por esta, lo cual es, es muy cómico de pensarlo. Y es una historia que la verdad recuerda bastante seguido. Hace poco se había hecho un aniversario del autor y de sus trabajos, con la temática de los trabajos antes de Vendermier y cosas similares. Se han hecho algunas convenciones al respecto y ha seguido comentando y compartiendo cosas por sus redes sociales, por las que tuvo desde los blogs japoneses antiguos hasta Twitter ahora. Algo muy copado es que compartió los bocetos del capítulo 4 cancelado que había hecho y los compartió completo. Vieron que estaba esta incógnita de por qué arranca tipo Mortal Kombat el capítulo 4. Bueno, si van y se fijan, el capítulo cancelado no tiene nada de acción. Lo subió a Twitter, aunque creo que lo había subido a otra parte antes, por lo que decía. Y nada, lo pueden encontrar traducido en el Reddit de Narutaru. Les dejaré el link en la descripción. Lo traduje yo. No fue fácil, pero está bastante bueno y la verdad que yo le tengo bastante cariño. Y más allá de que no tiene acción, es un capítulo bastante copado. Básicamente se encuentra la Vendermier del capítulo 4 con un chabón que está pescando y se ponen a hablar un poco de la vida. No les cuento más, vayan a leerlo, pero lo comento porque es justamente un ejemplo muy copado de todo lo que hace este autor que me parece tan destacable. Si bien es una persona que hace mangas raros, por ahí a veces no están bien escritos o bien planificados, por ahí algunos mangas se los acortaron, por ahí otros se los cancelaron, otros los abandonó él, o por ahí hace mangas de temas que no le interesa a la mayoría de gente, como bicicletas o escalar. Eh, y además tiene problemas de salud que no le dejan dibujar, etcétera. Un millón de cosas. Tiene una legión de problemas, pero aún así, con todo eso, y que podríamos decir que ya no está en su momento más productivo, sigue compartiendo tantas cosas y con tan buena gana que yo siempre las veo como un residuo de la buena onda que tiene. O sea, un residuo de toda la buena onda que seguro que ya tenía cuando había hecho todas estas obras, cuando hizo la mayoría de sus obras. Y eso la verdad que es algo que me encanta. Y como siempre, cada vez que hago una relectura de Vendermier, me quedo fascinado. Vuelvo a decir, esta fue la primera obra del chabón y es así de buena. La verdad que es para pensarlo. Bueno,
Sin mucho más para decir, espero que no los haya aburrido de ninguna manera, que no les haya arruinado la experiencia Mojiro Quito. Si se las arruiné, no se preocupen, tienen un montón de mangas de bicicleta para leer. Eh, no, pero en serio, este autor es fascinante, aprovechenlo porque no sé si es muy bueno, pero no hay mucho así. Y nada más, así termina el segundo video del año. Fue un año duro, no por ello malo. Y nada, la verdad que quería hacer un video de Haibana Renmei, en realidad, para final de año, pero no me daba el tiempo. Y me acordé de esta otra serie con chicas con alas lindas, así que acá estamos. Bueno, espero que les haya interesado el video, que les haya copado Vendermier y todas sus historias. Y nada, muchas gracias por escuchar. Nos estamos viendo.